Bueno, pues soy todo de ustedes. Si tienen alguna pregunta o algún aporte, algo que decir, pues siéntanse en toda confianza. Yo tengo una que es creo, de la mayoría de personas y de hermanos. ¿Cómo vivir aquí el presente? ¿Cómo disciplinar a nuestra mente para que nos tenga aquí y no nos saque continuamente de nuestra concentración del momento presente en que estamos? Gracias por esa importante pregunta. El trabajo primordial de todo buscador de la luz, de todo sincero buscador de la realización espiritual, de la conexión plena con su ser, consiste en limpiar la mente, limpiar la casa. ¿Para qué? Para que Dios more en ella. Y para que Dios more en ella no puede haber defectos, no puede haber egos. El maestro tenía una fórmula infalible, nuestro señor de Soto, que decía: donde está el ego no está Dios, y donde está Dios no está el ego. Por tanto, si nosotros queremos invitar a que Dios esté en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos que sacar a quien no permite que Él esté ahí. Entonces, el primer trabajo es limpiar la mente, sacar de nosotros todas esas energías negativas, pensamientos negativos, malos hábitos, todo lo que constituye el ego en todas sus manifestaciones, entendiendo que el ego es una energía. Como tal, como es una energía pesada, densa, nos toca desplazarlo, sacarlo de nuestro interior. Entonces, tan pronto nosotros desplazamos el ego, Dios mora en nosotros y nosotros en Dios. Ustedes ven. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Hay varias formas. Para nosotros ir desplazando el defecto, lo primero que tenemos que hacer es dejar de alimentarlo. No permitir que él se siga alimentando. ¿Y cómo se alimenta el ego? Cada vez que se manifiesta. Mientras más se manifiesta, más se robustece. Si tenemos la situación de la ira, de la rabia, mientras más dejemos que esa ira, esa rabia se manifieste, más fuertes se ponen. Si tenemos el defecto de la impaciencia, mientras más impacientes estamos, más fuerte se pone la impaciencia. La envidia, la codicia, la ambición, la lujuria, todos esos defectos se manifiestan y actúan a través de nuestra mente. Entonces, somos nosotros los que podemos desplazarlos. Una manera de cómo nosotros poder situarnos en el momento presente y que el defecto no actúe en nosotros y que se vaya debilitando, no dejarlo manifestarse, es mediante la respiración. Es un recurso tan sencillo, pero es tan efectivo que a veces las personas no lo toman en cuenta, pero es el recurso número 1 que tenemos los que buscamos la luz. Es simplemente recordar la respiración. Ustedes recuerdan que Dios tiene 7 componentes, ¿verdad? El primero es el espíritu, el segundo es la energía, el tercero es la conciencia, el cuarto es la vida. Ustedes ven, el quinto es la materia, el sexto el amor y el séptimo la luz. La vida, que es uno de los componentes más importantes de Dios, entra a nosotros por la respiración. Esa es la conexión permanente que tenemos con Dios. A través de eso, Él, como un padre, madre amoroso, nos mantiene con vida. Entonces, cuando nosotros recordamos la respiración, nos hacemos conscientes,
estamos en una conexión plena con Dios. Nos situamos inmediatamente en el momento presente. Por eso ven ustedes que cuando una persona está ofuscada y otra persona que está tranquila le dice respira, tranquilo, respira, respira. La persona respira y se va calmando, calmando hasta que ya vuelve otra vez a tener control de sus actos. Porque ahí está Dios. En esa conexión, en esa respiración, estamos en el presente. Y volvemos a la fórmula del maestro. Donde está Dios no está el ego. Si conectamos con Dios, el ego no tiene nada que hacer. Para el ego actuar a través de la mente, primero tiene que bloquear la conciencia. La bloquea, la confunde y ahí actúa. Pero si nosotros volvemos a la conciencia, entonces el ego no puede actuar. Si nosotros percibimos que nos vamos a molestar por algo, lo percibimos y lo vemos desde la conciencia, decimos, no me voy a molestar. No me voy a molestar. Y el ego quiere, pero no. En la presencia de Dios, el ego no tiene fuerza contra mí. No tiene fuerza. Así que el ego no se va a manifestar. Esa es la manera más sencilla, continua, de nosotros mantenernos en el presente. Quienes comenzamos hace tantos años en esta enseñanza, recordamos una práctica que siempre he dicho que es una práctica maravillosa, que era la clave de sol. Usted recuerda, don Julio. Sujeto, objeto y lugar. Sol. Sujeto, objeto y lugar. ¿Quién soy? Recordar quién soy. ¿Qué hago? El objeto. ¿Y dónde estoy? Eso te sitúa en el momento presente de una vez. Porque fíjense que durante el día nosotros nos mantenemos ausentes de nosotros mismos. Póngase a pensar cuántas veces en el día recordamos que somos una emanación de Dios o que estamos aquí en este momento y que Dios se manifiesta a través de mí. Durante el día, ¿cuántas veces? Quizás cuando en la mañana oramos, ahí estamos en presente. O cuando nos vamos a acostar, le entregamos el sueño a Dios. Ahí volvemos al presente. Pero durante el día, con las actividades cotidianas, vivimos ausentes de nosotros mismos. Entonces, es volver a este presente, a donde estamos, y no salirnos de ahí. Mientras más podamos estar conscientes del momento que estamos viviendo, más cerca estamos de conectar con esa fuente que todo lo contiene y todo lo sostiene. Entonces, esa es la forma. Hay otras técnicas, por ejemplo, la meditación, que muchas personas la postergan. No, cuando yo tenga tiempo, yo medito. Y es tan sencillo hacer el tiempo. Si nos levantamos a las 6 de la mañana, levantarnos a las 6 menos 20. Y 20 minutos diarios de conexión a través de la meditación nos abren una puerta inmensa a la realización espiritual. Solo 20 minutos al día. Además de que nos da un día maravilloso, un día de conexión con Dios. ¿Alguien más? Dejen fluir. También pueden aportar, eso es muy, muy bueno, porque sí. Recuerden que cada uno somos un ser manifestado, un ser espiritual. Bueno, lo que a mí siempre me ha gustado y me gusta, por ejemplo, es saber que todos somos uno, ¿no?
Entonces, pues, allá en el comienzo de la creación se dice que se desprendieron trillonadas de chispas divinales y que bajaron a este mundo tridimensional a tomar forma, a tomar cuerpo en los diferentes reinos de la naturaleza, empezando por el reino mineral, como nosotros pues sabemos. Y lo que quiero indicar es que todos somos hijos de un mismo Padre, como decía el maestro, y así es. Desde la hormiguita, la mosca, la cucaracha, el pajarito, la ballena, pues viene del mismo origen, que es Dios. Entonces, pues, y está hecho de lo mismo, está hecho de los elementos de la naturaleza, aire, fuego, agua, aire, y todo, pues, esto se procesa para la evolución de todos los seres de la creación. Y también, pues, la evolución espiritual dentro de nosotros, dentro del gusanito que también piensa y es inteligente. Todos los seres vivos son sumamente inteligentes, unos para la supervivencia, otros en la evolución para integrarse con Dios, ya más evolucionados. Pero todos somos unos, pues el árbol igual pues tiene los mismos elementos que nosotros, agua, tiene pues el elemento fuego, el elemento, claro, tiene el elemento tierra en sus raíces, en su tronco, y todo está evolucionando continuamente y llegando a grados superiores. Entonces, pues nosotros no debemos desechar a nada ni a nadie, porque todos somos unos en Dios. Así como dice pues nuestro maestro, que la vida, como dijo usted, los ángeles del aire y Dios pues dieron el primer respiro al ser humano y a todo lo que existe. Y luego hasta cuando el último respiro y nosotros ahí dejamos de existir. Entonces es por eso pues que nosotros debemos tener conciencia, como dice nuestro maestro, de la respiración. La respiración es vida, la respiración está Dios siempre presente, nuestro Padre que mora en secreto. Como Jesús el Cristo dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, era a la chispa divinal, al Dios interno de Él, pues, y que todos tenemos y podemos invocar en el momento en que creamos conveniente. Así como nos decía el venerable maestro, y también usted también debe haber oído decir a los maestros que un grupo de personas, así como nosotros, estaban asistiendo a una ceremonia espiritual. Entonces, pues, visto clarividentemente, pues en la séptima dimensión era una cosa de luz maravillosa, donde todo era luz perfecta. Entonces, pues, bajó a la sexta dimensión, casi estaba por ahí, pero ya no igual con el mismo resplandor y esa energía maravillosa de luz. Bajó a la quinta, ya era un poquito menos. A la cuarta, ya menos luminoso y todo. Llegó a la tercera dimensión y estaba un grupo de personitas, de iniciados, pues haciendo ese ritual. Entonces todo se manifiesta en el cosmos a través de la energía cósmica, la energía de Dios. Entonces, pues, como nos enseña nuestro maestro, la respiración es fundamental, la respiración es vida. Y sin respirar nosotros hasta ahí nomás llegamos. Entonces este aporte pequeñito pues quería hacer llegar y gracias. Muchas gracias, don Julio, por esa gran sabiduría que compartimos en todas sus partes. Es una sabiduría maravillosa, real, que nos ayuda a entender, ¿verdad?, quiénes somos, hacia dónde vamos. Nos ayuda a entender eso, que nosotros, tal como decía don Julio, vinimos como chispas del mismo Creador, todos vinimos juntos, ¿verdad?, a explorar este mundo material
Y en esa exploración a aprender, a evolucionar, a hacer conciencia del estado. En el camino, ya una vez que llegamos al reino humano, en esta tercera dimensión, pues ahí comenzamos a absorber energías densas de este mundo material y a identificarnos con el mundo material. Ahí comenzamos a identificarnos con toda la materia, ¿verdad? Y a olvidarnos de nuestro origen divino. Entonces, nos toca a nosotros, número 1, recordar ese origen. Número 2, despertar a esa realidad. Y número 3, hacer lo necesario para irnos desprendiendo de esa materialidad e ir ascendiendo hacia niveles mayores de espiritualidad, hasta lograr esa realización plena que es la unión con Dios. Entonces, es así. El ego tiene 2 grandes recursos mediante los cuales nos mantiene anclados a la materialidad. Lo número 1, la confusión. Dentro de la confusión está la ignorancia. La ignorancia es el no estar claros de ese origen, de dónde venimos. Esa es la ignorancia. Y la número 2 es la distracción. Pongámonos a pensar cuántas cosas nos mantienen distraídos, absortos en la materialidad y nos mantienen postergando para después, y ya después no hay tiempo, lo que es nuestra realización espiritual. Entonces, ahí volvemos a la importancia también de lo que decía doña Cecilia, de cómo nosotros podemos mantenernos en el presente, porque en el presente estamos plenos de la presencia de Dios. Y con lo que decía don Julio, si nosotros reconocemos que somos uno con todo lo que existe, comenzando porque Dios es omnipresente, Dios está en todo, y somos los seres humanos los que tenemos que hacer conciencia de que somos parte de Dios. Muchas veces aceptamos de manera teórica esa idea de que Dios es omnipresente, ¿verdad? Pero cuando lo convertimos en conciencia, entonces actuamos conforme a esa voluntad de Dios y trabajamos para sacar todo ese lastre que no nos permite la conexión plena con la divinidad. Todos somos uno. Y por eso todos debemos respetar esa unidad. Por eso es que se trabaja tanto por la madre naturaleza. Porque el ser humano piensa que la madre naturaleza es solamente para extraerle. Nuestro maestro de Soto decía, el ser humano cambia bosques enteros por un puñado de dólares, decía él. Cambia la vida por algo que es pasajero, como es el dinero. Y eso lo vemos cada día. Pero cuando la persona hace conciencia de eso, comienza a respetar a la madre naturaleza, a agradecerle, a sentirse parte de ella. Igual con los demás seres humanos. Cuando la persona despierta a la espiritualidad, se convierte en alguien solidario, alguien amoroso, alguien que quiere compartir esa realidad con los demás, una persona que ayuda a otros a despertar para Dios. Cuchi siempre dice una frase cuando oramos juntos y la compartimos para que ustedes la pongan en práctica, que ella dice, gracias, amadas jerarquías, por despertarnos a lo divino y a lo eterno. A lo divino y a lo eterno. Porque muchas veces confundimos la vida con la existencia breve que nosotros tenemos aquí en la tierra. La vida es eterna.
no termina con la muerte física. El espíritu que somos continúa en su labor de realización, de su labor de integración, de ascensión. Pero la realización espiritual solamente la puede lograr mientras está en el cuerpo físico, su realización espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener la idea de la trascendencia, de que después de este cuerpo físico hay una vida hermosa, maravillosa, espiritual, de conexión plena con la divinidad. Y que si no hemos completado ese proceso, volveremos de nuevo a tomar otro cuerpo para iniciar de nuevo el proceso hasta que logremos despertar a lo divino y a lo eterno. Todos los que estamos aquí hemos pasado por ese proceso innumerables veces, más de lo que uno mismo se imagina o recuerda. Hemos nacido, hemos vivido, crecido, hemos dejado nuestro cuerpo a la Madre Tierra, hemos vuelto al Padre y luego hemos retornado de nuevo al mismo ciclo, hasta que nos llega el momento de despertar y decir, no, en esta existencia es que lo voy a lograr. Y entonces ya con esa decisión, la divinidad nos pone todo lo necesario para lograr la realización espiritual. Nuestro maestro de Soto fue un gran maestro en más de una ocasión en la antigüedad, y él cuenta la cantidad de vidas que él pudo investigar y recordar que tuvo para tener la oportunidad de encarnar en este momento, en esta existencia. Y cuando él despertó a esa realidad, cuando él conectó con su real ser, él dijo, no vuelvo más, no vuelvo a retornar nunca más. Es en esta vida que voy a lograr mi realización espiritual. Y todos los que lo conocemos sabemos cómo el maestro se entregó plenamente a su misión como alma, despertar almas para Dios. Y lo logró. Y logró por encima de eso, no solamente ser un maestro espiritual, sino un maestro ascendido, que es una categoría muy alta, que se da precisamente cuando ya son seres que vienen de un nivel bastante alto, espiritualmente hablando. Entonces todos podemos lograr esa maestría espiritual, esa realización espiritual. Es solamente tener nuestra vida al servicio de Dios. Y cuando decimos al servicio de Dios, es al servicio de la unidad. Defender la madre naturaleza, ayudar a los seres humanos, respetar la vida en todas sus manifestaciones, crecer juntos en unidad. ¿Alguien más? Me gustaría tener algo, maestro, que me aclare. Estábamos hablando hace unos momentos de que la vida no queda ahí después de la muerte. Se entiende que solamente la materia queda acá y la vida sigue, la vida continúa. Entonces, si continúa, la única forma en que mi ser, mi alma va evolucionando solamente es cuando yo tengo cuerpo físico, más no cuando mi alma sigue viviendo en otra dimensión. ¿Tengo entendido eso? ¿Estoy bien? Sí, está perfectamente bien, así mismo es. Es como detenerse, luego que se entrega el cuerpo físico, se detiene en el mismo nivel que quedaste cuando estabas aquí en el cuerpo físico, te detienes. Algunos maestros dicen, te tomas unas vacaciones, dependiendo de la cantidad de deudas o de apegos que tú hayas dejado aquí pendientes. Esas vacaciones pueden ser más prolongadas. O sea, ese deleite de estar fusionado con el Padre como alma puede prolongarse. Pero si son muchas las cosas que tienes pendiente aquí,
generalmente vienes prácticamente de una vez a volver a tener esta experiencia material, a saldar o redimir esas deudas que contrajiste en tu vida anterior y en otras vidas, y a lograr esa realización espiritual, que no es más que eso que acabamos de hablar, ¿verdad? Quitar todos los obstáculos para que Dios se manifieste plenamente a través de ti. Perfecto. Ahora, el momento que yo retorno, significativamente a la parte material, regreso de mis vacaciones, porque la jerarquía me dijeron, bueno, hasta aquí llegaron tus vacaciones, regresa nuevamente, vas a tener cuerpo físico, y continúo mi evolución, ¿no es cierto?, con mi ser. ¿Cuándo es que, o es que mi ser me indica, me avisa que ya es el momento, o mejor dicho, en qué nivel de evolución está mi alma o mi ser o cuántos retornos tengo que tener para saber qué tipo de evolución he llegado? No sé si me voy a entender o me explico. Claro. En la conferencia que impartimos ayer en el Centro de la Cultura, decíamos que Dios nos quiere a todos felices. Correcto. Y que Dios nos da a todos la misma oportunidad de realización, a todos. Ahora, no todos tienen el mismo nivel de entrega, de compromiso para hacer lo que debe hacer y lograr la realización. En otras ocasiones he puesto como ejemplo que nuestro maestro de Soto, después de que conoció la enseñanza, logró la maestría en menos de 20 años. Mucho menos de 20 años logró la maestría espiritual. En esta existencia. Claro está, recordemos lo que decíamos, ya él había sido maestro antes, aquí vino a recapitular. Pero los que han leído el libro El Gran Cambio, donde él cuenta su trayectoria, se dan cuenta de que él vivió una vida normal, con todos los defectos que puede tener cualquier ser humano, todos los malos hábitos, vicios, de todo eso. Y él conoció la enseñanza cuando tenía unos 33, 34 años, que ya había vivido mucho, ¿verdad? Pero cuando él la conoció, como él mismo dijo, le entró el diente hasta lo último y el acelerador para completar lo que tenía que hacer ahora, en esta existencia. Y debido a que él se entregó plenamente, para él solamente era Dios. ¿Cómo sé que esa es la existencia que es mía, o sea, mi realización? ¿Depende de mí nomás? Sí. ¿O es claro, que el retorno y esa existencia, esta es tu existencia, esta es tu realización o no? Claro. ¿Puedo ser yo en esta? Claro, esa es una revelación que te hace tu propio ser. A eso voy. Sí. ¿Será que tengo que retornar algunas veces o es que yo en este momento decido o es que tengo que prepararme más? Claro, por eso te digo, cuando él conectó con la enseñanza, inmediatamente dijo, esto es lo que yo busco y lo voy a aprovechar al máximo. Comenzó a investigar y comenzó a ver, a descubrir, haciendo investigaciones internamente, lo que él había sido y lo que había vivido antes y el compromiso que él tenía de realizarse ahora, porque él tuvo muchas existencias antes donde no lo hizo, no lo logró, y probablemente se le presentó la oportunidad de conocer, pero quizás no era el momento o no lo aceptaba como tal. Ahora sí, tan pronto él vio el primer libro que le prestaron o le regalaron, inmediatamente él dijo, esto era lo que yo buscaba. Y comenzó a trabajar intensamente hasta lograrlo. Yo los invito, lean este libro, El Gran Cambio, donde él narra su vida completa. Nuestra maestra Damarle, la maestra Damarle logró la maestría en unos 23 o 24 años. Logró ser una maestra. Y yo siempre digo
que yo fui el que me quedé más atrás. Y por eso lo pongo de ejemplo de que lo importante es persistir y no desistir. Porque vine logrando esa maestría a los 40 y tantos años de estar practicando la enseñanza. Ustedes ven, pero es una vida que si uno no la aprovecha, la desperdicia. Pero si la aprovechas, ganas y triunfas, ¿verdad? Y el que triunfa recibe desde lo interno ese reconocimiento, ese grado, que no lo dan aquí. Es un grado que se recibe internamente. Entonces, la idea es persistir y nunca desistir y estar en esa actitud continua de conexión con la divinidad, no de manera intermitente, porque ahí es donde está la situación. Cuando nosotros lo tomamos en una práctica, en una ceremonia, en un momento, pero luego nos pasamos una semana completa desconectados. Y en la siguiente semana nos conectamos otra vez por 2 horas, otra semana desconectados. No, el que de verdad aspira a llegar a la unión con Dios, a ese sentido consciente de unidad, tiene que dedicar su vida a la realización, a Dios. Y muy importante decirles que no es que uno abandone sus compromisos, sus responsabilidades, es todo lo contrario, es convertir su vida en una vida consciente. Y al convertirla en una vida consciente, ¿qué pasa? Dicen los maestros que nos convertimos en los mejores ciudadanos, en los mejores padres, en los mejores empleados, en los mejores hijos, en los mejores hermanos. O sea, nos convertimos en seres conscientes que vivimos la vida de una manera pura, consciente, plena, desde Dios. Entonces, todo lo que hacemos simplemente es ponerlo en el orden de la divinidad, porque ese es el orden perfecto. Seguro en alguna vez ustedes han dicho ante una situación, todo está en orden divino. Esa es una afirmación poderosa. Cuando nosotros decimos todo está en orden divino, aún las aparentes dificultades inmediatamente se ponen en el orden divino. Nosotros conocimos hace unos días una parejita en otro país que ellos nos narraban una situación que les pasó, que para cualquier persona fuera una situación muy crítica, muy difícil. Ellos viven en un país donde la inseguridad es extrema, extrema. Y iban por una vía que no estaba muy transitada y ellos sabían que esa era una vía sumamente peligrosa, que muchas personas por ahí desaparecían. Y iban ellos dos con su niño de apenas 5 años. Se les, ¿cómo se dice aquí? Se les pinchó un neumático, una llanta en esa carretera. Y ellos lo único que dijeron, Dios amado, líbranos, cuídanos. Y rápidamente el joven, ellos son una parejita que tienen él 35 y ella 31 años, o sea que son muy jóvenes. Él rápidamente fue y cambió la llanta y salieron. Y dándole gracias a Dios por eso, pasó 1 kilómetro, se le pinchó otra llanta. Ya no tenían llanta de repuesto, porque la habían puesto en la anterior. Ahí volvieron a invocar a los ángeles. En ese tiempo no conocían la enseñanza, pero comenzaron con una fe inmensa a pedirle a Dios que los ayudara, porque nada más se veían unos callejones
Y toda la gente decía que por esos callejones salían unas personas malintencionadas, ¿verdad? Y él nada más le decía, quédate quieta, quédate, que Dios nos va a ayudar. Entonces, al ver que no pasaban vehículos y ya estaba próximo a oscurecer, él dijo, no, yo tengo que ir a buscar una ayuda rápidamente. Y preguntó a una persona que vino por ahí, se ve que no era de esa parte, y le preguntó si había un lugar donde pudieran pedir un taxi. Y él dijo, hay una bomba cerca aquí, puede ir. Y él, encomendando a su esposa y su hijo, fue corriendo a la bomba y ahí se encontró un taxista y le explicó lo que le estaba pasando. Y el taxista le dijo, miren, ustedes están en el lugar más peligroso de todo este país. Vamos rápido y yo lo voy a llevar a cambiar la llanta. Lleva al señor, cuando va con las dos llantas, ¿verdad? La que se le pinchó y la de que había cambiado. Cuando llega allá, el que arregla las llantas le dijo, esas llantas no tienen arreglo. Tiene que poner las nuevas, porque esas se le van a seguir pinchando a cada momento. Y él se agarró la cabeza y dijo, ¿y cuánto cuesta eso? $100. Pero yo no ando con ese dinero. Y el taxista oyó eso y le dijo, no se preocupe, señor, por su niño yo le presto ese dinero. Y él le dijo, mire, le voy a dejar mi reloj, la cadena de mi esposa, el reloj de ella, como garantía para que usted sepa que yo le voy a devolver. Le dijo, no se preocupe, yo veo que ustedes son personas diferentes. Le prestó el dinero para las llantas. Le dijo, vamos rápido, pongamos una de las llantas y vámonos a la bomba de gasolina, de combustible, y ahí ya no hay peligro. Y ahí ponemos la otra llanta. Y así lo hicieron. Cuando llegaron allá, él le dijo, mire, yo lo único que tengo es tarjeta al taxista. ¿Qué puedo yo hacer? Porque yo le quiero pagar ese dinero. Y él dijo, bueno, podemos hablar con el que echa el combustible y pedirle que usted pague con su tarjeta y él le dé en efectivo el combustible que eche. Se le explicaron al señor y el señor entendió. Y lo hicieron así. A la oficina de la bomba para que autorizaran esa operación. Para que autorizaran eso. Algo que dicen que no es posible hacer en ese tipo de casos. Pues lo hicieron, el señor le pagó al taxista y se fueron rápido y ya antes de oscurecer ya estaban en la ciudad, ya estaban bien. Entonces, fíjense ustedes cómo actúa la divinidad cuando nosotros le pedimos con fe. Con fe. Entonces, ese sentido de unidad es lo que nosotros tenemos que lograr, esa certeza de que Dios está ahí. Decía un gran maestro, de los maestros que han ayudado a elevar el nivel de conciencia de esta época de la humanidad, él decía, cuando tu ser te hace el llamado, ¿verdad? Te hace el llamado, porque uno cree que es uno que elige venir aquí, recibir estas enseñanzas, es el ser que lo elige. Y por eso, cuando tú ves una promoción de ADACEC Ecuador, el ser te dice, eso es lo que yo quiero. Y entonces tú vas y lo buscas. O tú tienes una inquietud espiritual y te vas a una librería y el ser te lleva al libro que tú necesitas y él te dice, ese es el libro. Y tú dices, yo quiero ese libro, qué interesante. Pero por ahí es que tú conectas. Igualmente, tu ser te indica cuando ya tú tienes que tomar en serio la espiritualidad
y te urge a eso, te urge. Muchas veces las personas acallan ese llamado interno con tantas ocupaciones, lo bloquean y simplemente siguen su vida tal cual, normal, ¿verdad? Y el tiempo pasa y no logra la realización plena, la realización espiritual. Pero la clave está en convertir nuestra vida en el camino espiritual. Ven, no es la intermitencia, nunca olviden eso, es la continuidad lo que nos da la realización. No sé si quería alguna explicación más. No, está muy claro, maestro. Sí. Gracias. Una adicional. Hablábamos de un ratito de que hay que investigar que en las existencias pasadas la única forma que yo podría saber es saliendo a otra dimensión, nada más. Sí, esa es una. Ahora hay unas técnicas muy interesantes, hay personas muy capacitadas, personas que ya tienen facultades de su ser, de clarividencia, de intuición creativa, y que tienen la facultad de leer tus archivos akáshicos. Sí. Precisamente el año que viene vamos a tener nuestro 8º congreso. Y en el congreso vamos a tener 24 terapeutas que van a trabajar cada uno en una rama diferente de conexión y de sanación. Entonces ahí vamos a tener una persona que es una experta en eso de leer. Hasta que no tengas contacto con alguien así, tienes que usar tus propios recursos. Es un recurso muy, muy sencillo. Es simplemente cuando tienes la facilidad de salir en astral a las dimensiones superiores, pedirle a tu ser y a los maestros que te ayuden, te conduzcan ante los archivos akáshicos. Y ahí te conectan y ahí puedes ver todo tu historial como alma anterior a esta existencia. ¿Y corregir eso? ¿Alguna situación? Si en el archivo akáshico reviso algo, ¿puedo corregir en esta? Claro. Hay un principio universal de la sabiduría universal que dice: toda ley superior lava una inferior. Si tú te dedicas a la vida espiritual, a tu realización plena, como nos enseñan nuestros maestros, vas acumulando millas espirituales, méritos ante Dios. Y esos méritos van lavando muchas de esas deudas y situaciones kármicas que tú hayas acumulado en esta y en existencias anteriores. Vas lavando ese karma, lo vas lavando con méritos, con arrepentimientos sinceros, con trabajos continuos. Tanto así que hay defectos gruesos en uno, gruesos, fuertes, ¿verdad? Que la persona hace esfuerzos y esfuerzos por sacarlo de su interior y tiene que acudir a una herramienta todavía más poderosa, que es lo que el maestro nos entregó, que es lo que se llama la renunciación juramentada. Es ante tu ser y ante las jerarquías divinas renunciar para siempre a ese defecto y jurar ante las divinas jerarquías por el honor y por la vida no volverlo a cometer nunca más. Sí, no, ahí es donde viene la voluntad superior, porque ya tú lo pones en manos de la divinidad, está en ti y está en esa aspiración pura que tienes, el cumplir ese juramento y esa renuncia para siempre. Si tú logras que nunca más eso te vuelva a molestar, pues
maravilloso, triunfaste sobre un defecto que no te dejaba avanzar, muy grueso. Y esa es una técnica infalible, maravillosa. El maestro cuenta cómo en una ocasión, con uno de esos defectos fuertes, él se arrodilló ante la divinidad y hizo ese trabajo. Y ese trabajo nos lo entregó a todos nosotros. Renunciar, jurando ante Dios y ante las divinas jerarquías, no volver nunca más. Si por cualquier situación, cualquier eventualidad pasa algo después de haber hecho el juramento, ¿qué pasa con la divinidad? ¿Vuelves a caer en eso? Nuevamente. Simplemente ese defecto al que tú renunciaste viene grueso, Más grueso. el doble de grueso. Y te es mucho más difícil tú vencerlo porque te venció. Te venció, entonces ahí te va a ser todavía más difícil. Pero hay otra ley todavía más alta que esa. Esa es una ley también extraordinaria porque la divinidad nos da infinitas posibilidades, infinitas, porque lo que quiere la divinidad es que logremos retornar como seres conscientes, con una conciencia individual, que te permita luego seguir creciendo en los mundos internos. Eso es lo que quiere. Entonces, dice la divinidad que todos los pecados, todos, ¿verdad? Son, no lo recuerdo textualmente, pero todos los pecados tienes tú que pagarlos, pero el arrepentimiento te ayuda a borrar cualquier deuda que tú tengas. Si una persona se arrepiente sinceramente de algo que ha hecho, ante la divinidad no solamente es perdonado, es redimido, entendiéndose la redención como la forma más elevada de perdón, porque la redención es borrar para siempre de todo tu historial ese hecho que tú debías. Y entonces volver a ese estado de pureza y de inocencia total. No debes nada, tienes todo saldo. ¿Por qué? Porque te arrepentiste de corazón. Y al arrepentirte ya no hay posibilidad de que vuelvas a caer. Siempre que ese arrepentimiento sea sincero. Ven, en resumidas cuentas, la dificultad para llegar a la realización espiritual la ponemos nosotros. Dios lo pone fácil, pero el ser humano lo pone difícil. Lo pone difícil porque nos sentimos muy apegados a la materialidad. Incluso yo he recibido testimonios de varios hermanos de muchos años y que son personas muy entregadas a la divinidad, al trabajo, al plan divino, que confiesan que ellos quieren volver para acá. Ellos dicen, yo quiero llegar a lo máximo, pero a mí me gusta mucho vivir aquí. Por tanto, yo quiero volver, yo quiero retornar de nuevo. O sea, es un apego a la materialidad extraordinario, porque cuando uno sabe, cuando uno es consciente de lo hermosa que es la vida en los mundos superiores, entonces uno deja de estar apegado aquí a este mundo físico. Es como decía, me parece que era Sor Juana Inés de la Cruz, que ella decía, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Oye, ella sentía el anhelo de ir. O como mi abuelita partió de 96 años y desde como 10 años antes de partir, ella oraba todos los días. Era fervorosa, devota, y
ella paraba la oración y decía, Cristo, Cristo, ¿cuándo es que me vas a llevar? ¿Cuándo? Yo quiero estar contigo, ¿cuándo? O sea, son personas que hacen conciencia de lo que significa esa vida superior. Pero el ego nos mantiene atados a la espiritualidad. Y al mantenernos atados a la espiritualidad, entonces no trascendemos, a la materialidad. Muchas gracias. Ella me corrige siempre. Gracias. El ego nos mantiene atados a la materialidad. Y al estar atados, no nos da la oportunidad de trascender de lo material a lo espiritual de manera plena. Siempre nos apegamos a lo que tenemos, a lo que hacemos aquí. Disculpe una pregunta, maestro. ¿El ego no es también con medida un impulso para hacer en lo material las cosas? Si uno se dice que la palabra, tengo yo el ego alto o tengo yo mi autoestima alta, entonces yo quiero hacer tal cosa porque tengo el ego alto. Y si tengo el ego, se ha dicho muchas veces y se ha escuchado, que si estoy con el ego bajo, y no me importa, yo no hago nada, ni cosas, algo como decir, quiero prosperar, quiero aprender, algo, ¿no? Entonces uno se ha dicho, yo tengo el ego alto y nadie me baja, que muchas veces le dicen a veces, tú no puedes, tú no vales, tú no prosperas. No sé, yo tengo ese concepto del ego. Gracias por esa pregunta. Sí, hay que diferenciar entre lo que es el ego y lo que es el ser. El ser es todo lo bueno, todo lo positivo. La autoestima es del ser. Es diferente es diferente. Porque el ser es el espíritu divino que usted es. El ego es la personalidad. Son todos esos pensamientos limitantes, negativos, que no nos dejan avanzar. Pensamientos densos que nos atan a la materialidad. Ese es el ego, ¿verdad? Contrario, que el sí. ego con medida era bueno. No, porque el ego es un entrenador. Es un entrenador. El ego nos ayuda a nosotros a reconocer nuestras debilidades. Es así. Por eso el maestro decía que todo ha sido creado por Dios. Dentro de ese todo está ese entrenador. Es un entrenador a través del cual nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos, nuestra potencialidad. Pero una vez que nosotros conocemos lo que el ego hace, pues nosotros tenemos que sacarlo de nuestro interior porque ya no nos es útil, no es útil. Por eso decimos, el ego de la ira, ¿en qué me favorece a mí la ira? Para lograr una conexión con Dios. Si en algún momento nosotros reflexionamos las consecuencias de la ira y decimos, pero qué mal me siento yo, qué malestar siento cuando tengo ira y qué diferente me siento cuando tengo paz, cuando estoy tranquilo, cuando puedo reaccionar amablemente ante una ofensa o ante algo que antes me disparaba el ego de la ira. Entonces ahí usted dice, no, pues la ira no me favorece, a mí me favorece la paz. La ira es el ego, la paz es el ser, todo lo contrario. Igualmente, si una persona siente odio por alguien, ¿verdad? Y se da cuenta de que ese odio lo único que hace es dividir, hacer daño, crear un estado de desasosiego interior. Y uno dice, no, el odio no me favorece.
entonces decide sacarlo. ¿Y por qué lo sustituye? Por el amor, por la comprensión, por la aceptación, por la tolerancia. Entonces el amor, la aceptación, la tolerancia, la humildad son del ser. El ego del orgullo. Muchas personas confunden la autoestima con el orgullo. Dice, yo tengo el ego alto. Tengo el ego alto, yo soy orgulloso. Tengo el ego alto, entonces yo he sido pobre. Un amigo conversaba, he sido pobre, la gente me trataba mal, me humillaba. Yo tengo el ego alto, trabajé, hice negocios y ahora estoy muy bien. Tengo dinero, tengo todo. Y Claro. a nadie me puede humillar, porque hay casos que sí pasa eso. Claro, Hay personas que están arriba, tienen dinero, y hay personas humildes que no tienen dinero, sí le... claro. Entonces, esa persona precisamente para satisfacer ese alto ego, ese gran ego, de que nadie lo vaya a humillar, entonces decidió trabajar, tener muchas posesiones para decir yo tengo tantas cosas, usted no me puede llamar la atención ni humillar. Pero ¿en qué medida eso lo acerca a Dios, a su realización? Si esa persona Eso es material nomás. es totalmente material, fuera muy diferente. Es necesario, ¿no? Lo material Claro, es necesario, claro. de vida y no... La prosperidad es necesario, pero es bueno entender que la prosperidad no tiene nada que ver con el dinero. El dinero es parte de la prosperidad, pero la verdadera prosperidad es el sentido de abundancia, el sentirnos que somos merecedores de todo lo bueno que viene de Dios. Todo lo bueno, porque Dios todo lo provee, es la providencia absoluta, la gracia infinita. Entonces, el ego, cuando la persona dice, pues, yo me voy a hacer de dinero para que los demás no hablen, ahí está engordando el mismo ego del orgullo, el ego de la ambición, pero eso no lo acerca a Dios. Si esa persona dijera, yo voy a tener mucho dinero para ayudar a mucha gente, para ayudar a las personas pobres, para que la gente no tenga hambre, para que haya niños que puedan comer todos los días. Ahí sí es diferente. Él obtiene ese dinero, pero hace felices a muchas personas. Comparte. Eso es el ser. El ego es todo lo que nos lleva a desviarnos de la espiritualidad. Y el ser es lo que nos acerca a ese espíritu divino que todos somos. El maestro en una ocasión le regalaron $13,000 y él decía, ay, ¿qué yo voy a hacer con estos $13,000? Comenzó a pensar y bueno, le llegó la inspiración y dijo, voy a hacer un comedor para niños. Y en Bolivia hizo un pequeño comedor para niños, un pequeño. Luego se unió a la Iglesia Católica, ahí le cedieron un terreno y con otras aportaciones amplió ese comedor. Y ya trabajaban juntos con la iglesia ese comedor y eso fue creciendo. Desde aquella época la maestra forma parte de la junta directiva de esa fundación que se llama Fundación Niño Feliz, que trabaja en Bolivia. Hoy en día, esa fundación ha formado a más de 3,000 niños, que más de 1,500 ya son profesionales hoy en día, gracias a ese trabajo. A esos $13,000 que el maestro recibió y él dijo, ¿en qué lo hago? En vez de él pensar, lo voy a invertir en mí, dijo, no, lo voy a invertir en favor de los demás. ¿Y cuál es la ganancia? Una ganancia espiritual. Entonces, esa es la idea. El ego no nos es útil para nada. El ser sí nos lleva a la realización y nos lleva
a la felicidad. ¿Alguien más? Sí. Sí, estamos trabajando en desarrollarnos espiritualmente, de despertar conciencia. Hacemos el trabajo de estar presente. Y llega un momento que desencarnamos. Ese aprendizaje que tuve hasta este momento presente no se pierde. No se pierde, no se pierde, eso es suyo. Es lo único que uno se lleva. Todo lo demás se queda aquí, todo. Pero su avance espiritual se va con usted. Es suyo, es de su alma, de su ser. Entonces, lo que pasa es que al retornar de nuevo, no siempre se encuentran las mismas condiciones favorables para encontrar la enseñanza. Entonces, hay que tener grandes méritos para que cuando uno regrese, venga a un hogar espiritual, preferiblemente un hogar de iniciados, donde pueda conectar con esa realidad. Sin embargo, muchas almas que llegan a un hogar de iniciados tampoco aprovechan esa oportunidad. Entonces les toca volver otra vez hasta que, como decía Ramiro, su ser le haga clic y diga, este es el momento, ya no hay otro momento, tienes que aprovechar ahora. Y entonces comienzan a llegarle las oportunidades, lo invitan a cursos, conferencias, la persona comienza a practicar y comienza a crecer espiritualmente. En una ocasión el maestro, yo llevaba al maestro, iba conduciendo a hacer una diligencia y le pregunté, maestro, ¿cómo nosotros podemos llegar al nivel espiritual que usted tiene? Y él me dijo, siga mi ejemplo. Tan sencillo como eso. Si nosotros nos ponemos a ver todos los grandes maestros que ha tenido la humanidad, seres de alta conciencia, con su ejemplo nos están indicando qué es lo que tenemos que hacer. Simplemente con su ejemplo, su vida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si queremos llegar a esa realización espiritual en esta vida, vamos a ir sobre las huellas de los maestros, ¿verdad? Y ustedes verán que se logra. Por favor. Permítame, Cecilia decía de que el nivel de crecimiento espiritual que le tengamos en la actualidad, si ya desencarnamos, podríamos venir en la otra, o se queda con nosotros, decía usted. Si yo aquí le pregunto a usted, cuando hace la referencia de que es posible que tengamos en la otra vida o que regresemos, la posibilidad de tener un lugar o esa experiencia para continuarla, caso contrario no. Mi pregunta va a que, ¿qué es de cierto de que las almas o los hijos, digamos así, escogen los padres o el lugar donde van a ser? Entonces ahí quisiera que me explique un poquito o que me aclare. ¿Cómo es que si yo elijo ese lugar es porque quiero o sé que ese lugar me va a ayudar a mí? Por favor. Sí, gracias también por esa pregunta. Claro que sí. Las almas que están en esas dimensiones superiores, cuando les toca volver, se les da un abanico de posibilidades para ellas escoger dónde quieren nacer, con qué familia. Todos nosotros elegimos la familia en la que nacimos para nacer ahí. Y normalmente esa elección la hace esa alma de acuerdo a su aspiración, a su necesidad. ¿Qué yo quiero aprender? ¿Qué quiero recibir para poder seguir en mi evolución espiritual?
entonces ahí elige la familia donde viene. Ustedes saben que cuando una persona desencarna, se le presenta ante sí la historia de su vida, todo, ¿verdad? Y es la conciencia la que absorbe eso. Es la conciencia del propio juez de cada uno de nosotros. Entonces, eso queda marcado en esa alma. Cuando le toca regresar, esa alma entonces elige dónde va a trascender esas cosas que no completó o esas cosas negativas que hizo en una vida anterior. Ustedes ven. Entonces ahí es donde conecta con su nueva familia, con las personas que van a estar a su alrededor. Siempre, siempre el alma tiene la intención de la evolución. El alma quiere evolucionar. Donde comienza a encontrar el obstáculo es cuando comienza a ligarse con el entorno, comienza a activar situaciones del pasado y comienza también a aprender de ese entorno cosas que lo van limitando. Pero el alma quiere evolucionar porque somos parte de Dios. El alma es parte de Dios y su intención es volver a Dios, volver a la fuente. Así es. Solamente una aclaración, ya que estamos topando ese tema. La consulta era que la alma escoge, más no la que merece, a dónde merece ir. Por ejemplo, si una persona hizo cosas que durante esa existencia no correspondían al plan normal de vida, sino todo lo opuesto, yo entendería, o sea, no sé, estoy equivocado, que debería ir a una familia en donde pues sea lo contrario, o sea, que tenga que, de cierta forma, por decirlo así, pagar lo que hizo, más no, si fuera una persona que dice lo negativo, no escogería a una familia que sea buena. No sé si estoy equivocado en eso. Sí. Miren, lo que pasa es una parte de la conciencia que es muy fundamental, es lo que conocemos como el caón interno, lo que se llama la voz de la conciencia, ese juez interno que todos tenemos, ese juez que inmediatamente uno comete un error, se lo echa en cara, inmediatamente, y te lo dice, ¿por qué hiciste eso? No espera que sea otra persona. Tu propio juez interno, tu caón interno, te lo reclama. Eso no lo debiste hacer. Eso no te hace bien. O eso no le hace bien a los demás. Tienes que cambiar, te lo dice tu caón. Hay personas que no le hacen caso al caón interno y siguen haciendo lo mismo. Siguen cayendo en esa rueda interminable de defecto y se acostumbra a eso hasta que ya le es difícil. En el caso de que el alma elige la vida, lo hace, recuerden como decíamos, desde la conciencia, donde yo puedo trascender lo que hice antes. Entonces viene a expiar, viene a trascender esas situaciones, esas lecciones no aprendidas, las viene a aprender ahora. Y al aprenderla ahora, hace plena conciencia de lo que eso significa. ¿Ven? Entonces es así. Así rápidamente yo les puedo decir, yo nací en un hogar maravilloso, le doy gracias a Dios por eso. Un hogar, somos 10 hermanos, yo soy el mayor. Y cuando yo nací, mi papá era alcohólico y fumaba todo el tiempo, las dos cosas, ¿verdad? Y yo desde que crecí fue viendo eso
viera a mi papá llegar a medianoche totalmente borracho, ¿verdad? Y cómo mi mamá lo levantaba, lo limpiaba y lo acostaba. Y a mí eso me daba un gran pesar, siendo un niñito. Y cuando yo tenía 8 años, tomé la decisión de nunca ser así. Yo dije, nunca voy a tomar alcohol, nunca voy a fumar. Y gracias a Dios, hasta este momento, nunca he fumado, nunca he tomado alcohol. A nosotros, por mi condición de mi trabajo, por la posición que yo tenía en el lugar donde trabajaba, en los meses de diciembre me llegaban 20 canastas de regalos de Navidad llenas de bebidas de todo tipo. Y yo decía, esas bebidas ni me tientan ni la atención me llaman, para nada. Ustedes ven, porque ya estaba definida esa conciencia de no caer en ese tipo de cosas. Y fue mi alma que eligió estar con esa familia que yo amo y agradezco porque me ayudó a crecer mucho y a trascender muchas cosas. Entonces es así. Uno viene donde puede trascender, donde puede limpiar esas cosas del pasado. Así es. ¿Alguna aclaración más? Está bien de que nosotros elegimos a los padres para poder crecer, porque ellos son nuestros reflejos de las condiciones en las cuales nosotros necesitamos. Claro. Y hay algo importante ahí también. Como estamos en un tiempo en que hay una gran apertura espiritual, la divinidad ha abierto las puertas del cielo, para que todo el que quiera logre en esta existencia su realización espiritual. Por esa razón, están viniendo muchas almitas puras, almas elevadas ya conscientemente, y eligen venir a hogares de iniciados para completar, pero desde un nivel alto, su labor. Y muchas veces esa labor está ligada a un trabajo en favor de la humanidad. Por eso vienen en un hogar donde desde que nacen se les comienza a dar de manera natural esta enseñanza. Cuando vienen a ser grandecitos, ya tienen incorporados todos los valores de la conciencia y los expresan. Son niños que la gente le llama índigos, o niños genios, o niños que desde pequeños hablan de una manera hermosa, como esa niña, ¿cómo es? Greta Thunberg, ¿de cuántos años? Yo creo que son 15 o algo así que ya tiene. Esa niña, exacto, del cambio climático. ha convocado al mundo entero esa niña a una jornada en favor de la reversión del cambio climático, de que las personas eleven su conciencia con respecto a la madre tierra. Una niña de 15 años ha movido al mundo entero y se ha enfrentado al número 1 del mundo. ¿Entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una conciencia muy elevada. Entonces, esa niña llegó en este momento para esa misión. Y conocemos muchos casos de niños que están llegando a través de hogares de iniciados con un alto nivel de conciencia, que absorben los valores así al vuelo desde pequeñitos. Entonces, esa es la idea de lo que está pasando. Bueno, de verdad que muchas gracias por este momentito, por permitirnos compartir estos conocimientos y ustedes también compartirlos con nosotros. Gracias por esta oportunidad y solamente pedirle a la divinidad que les dé mucha luz a todos, que nos dé mucha luz para que sigamos recorriendo esta senda
que nos conduce a Dios, a la integración plena con Dios, y que no posterguemos nada, que le demos un sentido de urgencia a nuestra realización espiritual, que hagamos todo lo que tenemos que hacer para lograr ese propósito. Recordar aquella frase muy sabia de que la práctica hace al maestro. Solamente poniendo en práctica de manera consciente, persistente, estos conocimientos, llegamos a la plena realización de nuestro ser. Así que es ponerlo en práctica. ¿Recuerdan lo que decía el maestro? Cuando él quería que todos nos pusiéramos a una en algo, él decía, manos a la obra. Entonces solamente nos queda ponerle manos a la obra a esa realización espiritual, no postergarla ni un minuto más. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que puedan llegar a sus hogares plenos de dicha, de felicidad y plenos de Dios. Muchas gracias.